aquí con nosotros. Bienvenidos a la sala de mi casa. Yo creo que en estos días vamos a tener que cambiar la locación porque ya han visto solamente un pedacito de la casa. En estos días voy a ponerme en otro lado porque mientras que estemos aquí tenemos que brindar lo mejor de nosotros. Esperamos que pronto volvamos al estudio. Les comentaba el otro día que quizá volvamos en una modalidad mixta. Los casos de Caracas estamos esperando para recibirlos en el estudio, por supuesto con muchísimas restricciones. No vamos a tener público, no van a estar los policías dichos. Va a haber ciertos ajustes a nuestro formato visual para poder atender los casos en Caracas y vamos a seguir por la modalidad de Zoom con los casos que están en el interior del país. Al final, esto es importante porque ustedes reciben la asesoría y estamos siempre dispuestos a escucharlos y hacer todo lo posible por resolver el conflicto entre dos partes. Nuestro correo electrónico es hdteleven@gmail.com, nuestra cuenta en Instagram @sedichopiso_televen y mi cuenta personal @monifernández con una Z y con una S. Estamos listos para escuchar a una de las partes del primer caso y les voy a explicar un poco qué ha sucedido con esto, ¿no? El 9 de diciembre, Kaliani Aray salió en nuestra pantalla exponiendo un caso donde la responsabiliza, de alguna manera pudiésemos decirlo a usted de algunos hechos y lógicamente yo entiendo que no está usted obligada a estar acá. Ella iba a estar en la grabación hasta muy temprano, ambas hicieron pruebas de audio y de señal con el equipo de producción. Lamentablemente, y entendemos que más todavía en el interior, ya cercano a la hora en la que estamos grabando, pues la señal no funciona. Inclusive, hay que decirlo, Mayerly, usted tiene un abogado, ella tiene un abogado, y ambos abogados fueron autorizados para salir en pantalla, si así lo querían, porque a mí me parece que este espacio no es ni para responsabilizarle a usted, ni responsabilizar a la otra, y que si tienen abogados, pues mire, pueden venir, aquí hacemos de mediadores en lo más que podemos, porque en un conflicto ambas partes tienen su visión de los hechos, y ambas partes, pues lamentablemente parece en este caso, Mayerly, que quedaron en un conflicto que todavía no se ha resuelto. Yo le voy a pedir al equipo de producción que pase un resumen de lo que mencionó su contraparte en la solicitud que nos hizo y que fue transmitida el 9 de diciembre. Adelante del equipo de producción. Ya tengo 3 meses sufriendo y padeciendo este caso de perturbación. También ahora se presenta lo que es el maltrato directo a mis 2 bebés, a mis 2 niños. Me tuve que ausentar de Valle de la Pascua. Cuando yo regreso a Valle de la Pascua, me consigo que la señora que me arrendó a mí había cambiado la cerradura de la puerta principal para subir al edificio. Yo tuve que llamar a un cuerpo policial de acá del estado, del municipio. Ella expuso su caso, que ella quería desalojarme, que ella quería que yo me fuera, que ya yo no vivía acá. Entonces, resulta que cuando yo voy la primera vez, doctora, al cuerpo policial, ellos me indican a mí que la señora no es la dueña. Está casada con el papá de la dueña, pero este señor está detenido. La hija del señor también pelea entonces con esta señora. Sí, ella es víctima de perturbación. Tú mandaste unos vídeos. ¿Para qué los grabas? Los videos los grabaron los vecinos que salieron a socorrernos en esa oportunidad. Acá hoy en día está un familiar de ella, sus sobrinas, quienes quedan con el tema de perturbación. Se le ha citado a distintos entes, se le incluso hasta Tsunami la citó y ella no ha ido, no ha asistido. La citamos al Consejo de Protección, tampoco ha asistido. Bien, Mayerly, en el resumen que está viendo nuestra audiencia, ella pues es inquilina de una propiedad que en principio dice que no es suya, quiero que esto me lo conteste, y que ha sido víctima de distintas agresiones, del corte de los servicios, y ella de alguna manera ha hecho una campaña pública a través de redes sociales, ha escrito a distintos medios de comunicación solicitando ayuda y respuesta para su caso. Usted por su lado me escribió por Instagram y hemos tratado de encaminar esto hasta que esté en pantalla. Ella dijo muchas cosas y lógicamente usted está acá para responderle a ella. Ok. En parte, ella dice que yo soy propietaria del inmueble, lo cual es falso. Ok. Soy simplemente una inquilina, como lo mostré en el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Y entonces ella, vamos a decirlo así, en julio tuvimos un percance, vamos a decirlo así, por la cuestión de la situación pandemia y eso. Entonces, estuvimos
en la policía para llegar a un acuerdo, el cual ella desde el principio no lo cumplió, pues, ¿verdad? Porque quedó, por lo menos en marzo, nosotros habíamos quedado en convenio de la forma de pago porque ella estaba recién dada a luz. Mi primera pregunta sería, si usted no es la propietaria, el convenio de pago, ¿por qué No. tendría que ser con usted? Porque desde el 2013, estoy yo encargada. Al principio estaba mi esposo, que es el hermano, el dueño actual. Entonces, en la situación que él tuvo, desde el 2013 estoy yo a cargo de lo que es los cánones de arrendamiento, de los servicios. Entonces, ella, vamos a decirlo así, se valió de muchas cosas, más que todo de sus niños, ¿verdad? Y la oportunidad que tuvimos, el primer percance, yo a la Fiscalía Municipal, ¿verdad? Se le pasaron 3 citaciones, las cuales ella en ninguna se presentó. Entonces resulta que se presentó en la Fiscalía de Menores utilizando que yo le había cortado el servicio de luz y que se le habían dañado los alimentos del niño, la cual ella tenía un mes que no estaba en el apartamento. Ok, pregunto algo. Entonces, pregunto algo que es importante. Cuando usted dice que el inmueble es de su esposo, ¿ok? Quiero saber primero si son cónyuges realmente o tienen una relación de hecho, no de derecho. Segundo, si hay un poder que le acredite a usted para actuar en nombre de él, para recoger el canon de arrendamiento, para hacer gestiones sobre el inmueble. Sí, sí lo tengo, doctora. Pero para el momento se hizo fue una autorización simple, un documento privado. Claro, pero que la señora... Pero eso no le da el carácter de dueña, porque ahí como que se empieza a enredar la cosa. No, en ningún momento. No. Entonces resulta que ella transversó todo, ¿verdad? Y se, vamos a decirlo así, por compañía de su esposo, que su pareja, que es funcionario, lograron, hasta me detuvieron por 3 días, estuve yo detenida, ¿verdad? Porque ella llegó y dijo eso, que yo le había cambiado la cerradura de la reja, de la principal. Eso no me cuadra mucho, ¿ok? Porque en Venezuela, por un problema de convivencia, porque realmente más allá de todo lo que ella dice, lo que usted dice, el problema existió y quiero que tengamos foco en eso, es decir, si hubo un conflicto, si hubo agresiones, bueno, lógicamente cuando 2 personas están en conflicto y se nos va de las manos la convivencia, llegamos a agresiones. 3 días por eso, primero sería ilegal, porque la detención en Venezuela máximo para presentarla ante un tribunal de control es 48 horas. Entonces, si hubo una detención arbitraria, a ver, estamos hablando de violación de derechos humanos y creo que ella no está facultada para ordenar una detención arbitraria. ¿Cómo es eso de la detención 3 días? El percance que nosotros tuvimos, lo tuvimos el 8 de julio y en la Policía Nacional nosotras llegamos a un acuerdo, ¿verdad? El cual al día siguiente, cuando nosotras llegamos, yo estoy en mi casa, llegan unos funcionarios de la Policía Municipal con un oficio de la Fiscalía de Menores donde me están deteniendo. O sea, como a las 4 de la tarde me dicen a mí que usted está detenida, ¿verdad? Entonces, ella llegó y dijo que yo le había cortado los servicios y todo eso, ¿verdad? Entonces, le dijo que yo estaba vulnerando la estabilidad del niño. Ok, pero hubo una detención de 3 días, ¿en dónde? Vamos a aprovechar de irnos al receso porque se nos congeló la conversación con Marjorie García. Ella está en el estado Guárico. Este es un caso que, bueno, ya ustedes ven que empezó supuestamente como una relación de inquilinato y ya está por agresiones, violencia, niños, etcétera, réplica, etcétera. Vamos a ir al receso y luego retomamos el caso enseguida. Tiene que demostrar que usted es inocente y para eso tiene que ir a ese juicio y a ese proceso, se ha dicho. Ya estoy de nuevo con ustedes. Mayerlin García ya volvió a la conexión. Lógicamente las conexiones son lentas, son complicadas. De hecho, su contraparte, que estuvo en el programa el 9 de diciembre,
programa que salió al aire el 9 de diciembre, no pudo conectarse a pesar de que durante toda la mañana estuvo en conversaciones con el equipo de producción y con distintas, o sea, pruebas, pero bueno, cosas que pasan dentro de esto. Ahora, yo preguntaba a Mayerly, lo de la detención 3 días a mí no me cuadra, ¿ok? Porque eso no es así de fácil. No dudo que la hayan ido a buscar para rendir declaración sobre la base del tema de los servicios, usando, lógicamente, que hay un menor de edad. Pero pregunto algo, ¿los servicios se los cortaron o no se los cortaron? No. Entonces ella llegó y dijo que yo por una semana le había quitado el servicio de luz, estando ella allí dentro del apartamento, lo cual es totalmente mentira. Lo del servicio de agua, que ella dice que llega. Sí. Aquí han habido muchos problemas con la situación del agua, con los motores de bombeo hacia acá, hacia el centro. Los demás inquilinos, porque entiendo que hay más habitantes pues, de ese espacio, ¿ellos tienen los mismos problemas? No, ninguno. La única persona que ha tenido este percance, que ha presentado a su favor y a su manera, ha sido la... Yo veo, Marjorie, que hay una denuncia que, bueno, que se colocó ante la Fiscalía Superior, ¿sí? Luego hay, bueno, mensajes van, mensajes vienen entre ustedes. Ella ha hecho una difusión grande de su caso, pero al final, que creo que es lo más importante, ya que usted tiene su abogado y ella tiene su abogado, ¿qué es lo que están buscando ahora? Porque con este tema, fíjese, hecho objetivo, efectivamente no había luz, hecho objetivo, efectivamente no hay agua, hecho objetivo, efectivamente tuvieron conflicto, hecho objetivo, firmaron un acuerdo ante un ente policial, lo que quiere decir que efectivamente había un conflicto. Ahora, ¿qué más conflicto? Es decir, ¿qué quiere usted y qué quiere ella? ¿Y hasta dónde van a llevar este conflicto? Bueno, doctora, mire, yo le digo lo siguiente. Yo no he podido desde el 25 de agosto poder ir en sana paz para mi casa. Esto, aparte de que me cambiaron la cerradura de la entrada principal, ¿verdad? Sale la señora Caliani con un telegrabando, incitándome para que yo le diga algo, entonces, el cual en ningún momento he caído en sus provocaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que he intentado en varias oportunidades ir para mi casa, y la última, que fui en noviembre, me detuvieron para volverme a presentar por supuesta perturbación, donde la señora Caliani dice que yo le traté de al apartamento, lo cual es falso. Okay, ¿qué pasó con el, entonces, ¿qué pasa? El juicio de perturbación? Porque eso es un juicio donde usted pudiese defenderse. Exactamente. Estamos esperando ahorita la audiencia preliminar, Okay. ¿verdad? Que no tiene fecha. O sea ¿verdad? que entonces está esperando la audiencia preliminar, quiere decir que usted le imputaron la perturbación pacífica. Sí, me imputaron algo que no es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ella en compañía, como conoce, vamos a decirlo así, de poder, conocen funcionarios, conocen, vamos a decirlo así, fiscales, entonces resulta que se valieron de todos esos medios para hacer todo, vamos a decirlo así, todo lo que me han provocado a mí. Un momentico, yo no puedo dudar ni de la una ni de la otra, porque para mí, y eso es lo que tienen que ver ustedes y tienen que ver sus abogados, efectivamente hay un conflicto y están las dos metidas en el conflicto. O sea, una dice, la otra dice, yo te doy, tú me das, tú me agregas, yo te asusto, yo te grabo, tú me grabas, y lógicamente esto es, y a mí me parece lo más grave de todo esto es que a todas estas no hay razón para un conflicto de esta magnitud, ¿sí? Dado que hay un derecho a la vivienda, con lo cual usted no la puede desalojar de la casa de ella, porque es que ni siquiera es la propietaria de la casa, y usted tiene derecho a su propiedad si usted es propietaria del apartamento que la hace vecina de ella. Lo que es irracional es que dos personas con cierta cultura, con cierto conocimiento, con ciertos estudios, estén en este momento en estas circunstancias, porque lo único de lo que yo no puedo dudar, y que lógicamente usted tendrá su presunción de inocencia, yo entiendo que sí, que la gente en este país se hace de los amigos, los contactos, de todo lo demás. Terrible este tema, ¿no? Pero bueno. Pero cuando un fiscal del Ministerio Público considera que hay elementos para imputar a una persona, lógicamente la versión de ella, aun cuando usted tenga claramente la presunción de inocencia, que no se la estoy negando,
usted tiene que demostrar que usted es inocente y para eso tiene que ir a ese juicio y a ese proceso. ¿Por qué? Porque por más contactos que tú tengas, por una cosa como esta, ¿no? Un fiscal no se va a comprometer o va a comprometer su honorabilidad. Usted tendrá sus testigos también, ella también los tiene. Entonces, al final, los dichos son los mismos. Es decir, no hay dichos o hechos diferentes, sino que es el mismo hecho con dos versiones, como pasa lamentablemente, y que esto puede culminar, Mayerlin, y que lo sepan todos, con una sanción penal. Qué lamentable que además dos mujeres, que deben ser damas ante todo, lleguen a un conflicto tan, no sé cómo definirlo, tan poco elegante, como que casi que agarrarse por los pelos para ver quién tiene más fuerza en medio de un conflicto. Vamos a ir a un receso, Mayerly, y la sigo escuchando al regreso. Por favor, dejen de utilizar las instituciones para cosas tan básicas que revelan lamentablemente la falta de capacidad de nosotros los venezolanos a resolver nuestros propios conflictos. No use contactos, no chapee, no agreda, no se meta con los muchachitos, no corte servicios públicos. Se ha dicho. Ya estoy de nuevo con ustedes, Mayerlin. Esto se ha ido complicando. Kaliani Araya es la otra denunciante. Ella, repito, estuvo acá el 9 de diciembre, grabó. Primero no logramos que ambas se pusieran de acuerdo para estar en pantalla. Debo decirlo, Mayerlin cedió a querer compartir la pantalla con Kaliani. Sus abogados querían intervenir, el equipo de producción cedió. Yo le dije a mi productora general, yo no tengo ningún problema, aquí pueden salir ministros, defensores, gobernadores, alcaldes. Este programa es para todo el mundo por igual, porque a nosotros lo que nos interesa es definitivamente dar un mensaje de que no tendríamos que estar en esta circunstancia por algo que se pudo evitar. Y si había que regular el canon de arrendamiento, se regulaba. Y si hay un estado de alarma también, Mayerlin, porque ese fue el origen, ¿no? El origen fue un tema de inquilinato. Si hay un estado de alarma y hay un decreto contra el desalojo arbitrario, sabemos que no podemos presionar, que no podemos forzar. Y allí además hay un desacato a la orden de una autoridad, porque si el Ejecutivo Nacional dice por un estado de alarma, aquí no se puede desalojar y no hay suspensión de los pagos y hay que reprogramarlos, bueno, no es que nadie se aproveche de eso, pero que tampoco se haga un conflicto de lo que está sucediendo, porque ya estamos, Mayerlin, en la penosa situación de que usted está imputada en un tribunal penal por una perturbación de la propiedad, y que si bien nosotros ahorita no podemos entrar a hacer conversaciones de fondo, yo lo que pregunto, y vuelvo a insistir, porque en su momento se lo pregunté a ella, es ¿hasta dónde van a llevar ustedes eso? Es decir, ¿qué usted pide en este momento? Porque la presunción de inocencia la asiste, pero también la presunción de que hay una acusación fiscal en su contra también pesa. Es decir, ¿hasta dónde quiere usted llevar este conflicto? ¿Qué le pediría usted a un fiscal si tuviera que tomar, o a un juez que tomara una decisión con relación al conflicto en el que ambas están involucradas? Bueno, doctora, mire, yo en ningún momento le pedí a ella que desalojara el apartamento, en ningún momento, como ella lo dice, ¿verdad? Y solamente era el acuerdo, o sea que yo te di una facilidad, ¿verdad? Porque creo que la ordenanza dice que tienen que llegar a un acuerdo del inmueble, pues. Claro, ella no estaba llegando en un acuerdo conmigo porque ella fue ya directamente al conflicto. Y eso es lo que ellas están haciendo, se están aprovechando de mi proceso penal para perjudicarme. Por eso es que yo tampoco me he podido acercar a mi casa para evitar esa situación con ella, ¿verdad? Hasta que no se dé la audiencia preliminar del caso de perturbación. Y ahí vamos, ¿no? La gran verdad, y esto se va a terminar de aclarar, es en cuanto haya la audiencia preliminar y usted decida si van a juicio o no van a juicio, ¿no? Porque demostrar su inocencia va a meritar ir al juicio, porque si no, usted tendría que admitir los hechos en un tribunal de control, y su posición ha sido desde el momento número uno: yo no he hecho nada que sea ilícito en contra de la denunciante. Pero ella ha fundamentado, y quiero que esto lo entienda Mayerly, ha fundamentado, ha documentado al punto que hubo o hay una acusación. El fondo es propio del juicio, y yo creo que el juez, lógicamente, allí va a también tratar de lograr entre ustedes una mediación. Pero es que independientemente del juicio de la policía,
porque, bueno, aquí parece que la gente todo lo soluciona así. Yo llamo a mis amigos, tú llamas a los tuyos. Mira tú esta gastadera de dinero en abogados, el desgaste en tiempo invertido. Yo tengo acá todos los capturas de pantalla que tú me enviaste con relación a lo que ella decía, el estar colocando ella eso en sus estados. Y yo voy al origen, o sea, el origen no amerita. Yo siento, y siempre lo digo, que los tribunales penales, independientemente que sean en este caso tribunales municipales, son para los delincuentes, para los homicidas, para los secuestradores, para los violadores, para los estafadores. Bueno, inclusive yo tengo mi posición con relación a la estafa. Yo siento que ya la estafa tiene que salir de la vía penal. Pero bueno, a lo que me refiero es que esto tiene que ser para traficantes, que ustedes estén sentadas en un sitio por esto no tiene sentido, porque también me habla muy mal de la capacidad de mediación de los propios abogados, no de los en general, de jueces de paz, de las instancias de conciliación. Y esto es quizá lo que tenemos de dar como conclusión. Yo le agradezco a Mayerlin tener la valentía de estar usted ocupando el mismo tiempo de pantalla que le dimos a ella y que usted tenga la hidalguía de seguirse defendiendo. Ahora sí, el compromiso para ambas, y yo creo que en ambas hay una parte de razón, y por eso cuando se tome la decisión en el tribunal debería hablarles de esta manera y darles a ustedes, a ambas, una posibilidad de enmendar y de rectificar, porque esto puede ir a más, Mayerlin. Ahora porque están por perturbación pacífica de la propiedad, pero de la vivienda, de la posesión, pero ustedes pudieron terminar con unas lesiones, ustedes pudieron terminar heridas, se pudieron ir a las manos. Esto pudo ser algo mucho peor y creo que nosotros tenemos que pensar en eso. Por eso de ir a mi casa para no caer en las provocaciones que ella, cada vez que yo iba para allá, caían. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces uno va aquí, vamos a decirlo así, como lo dice ella, va a la fiscalía, va a los sitios pertinentes. Entonces, como ya lo vuelven como un chisme, ¿verdad? Es que entonces no le prestan atención. Al final es un chisme. Entonces, porque bueno, acabó el tiempo del Zoom, tengo que despedirte. La palabra final acá definitivamente la va a tener el juez, que va a decidir sobre la imputación que te hicieron y la acusación. Y creo que eso nosotros en su momento, cuando tengamos esa decisión, podemos transmitirle y podemos nuevamente hacer un contacto con las dos. A mí me gustaría que estuvieran las dos y que estuvieran sus abogados, para ver la visión también de los abogados del conflicto. Y gracias por estar allí. Yo me toqué, pero no quiero dejar de decir esto. Por favor, dejen de utilizar las instituciones para cosas tan básicas que revelan lamentablemente la falta de capacidad de nosotros los venezolanos de resolver nuestros propios conflictos. No use contactos, no chapee, no agreda, no se meta con los muchachitos, no corte servicios públicos. Pero ahí viene un mensaje superior a las autoridades. Todo esto tuvo el origen en un tema de inquilinato. Si desde 2015 tenemos parados los desalojos, si desde 2012 no fluimos con los procedimientos de desalojo, si desde 2020 tenemos decreto de alarma para prohibir los desalojos, estos problemas son consecuencias de omisión de las autoridades. Con absoluto cariño se los digo, hay que buscar alternativas al tema de vivienda para que la sangre no llegue al río. Siento que la gente se ampara en ciertas cosas y al final como que se busca, se ha dicho. Ya estoy de nuevo con ustedes y se conecta desde el estado Aragua, bueno, haciendo un gran esfuerzo por las conexiones, sabemos que no es fácil, pero allí está Daniela Navas. Hola Daniela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por conectarte, por todo el esfuerzo. El equipo de producción también hace todo lo posible porque haya audio, porque haya internet, porque haya luz, porque tengan las condiciones para hacerlo, pero ya estamos acá dispuestos a escucharte y ver qué es lo que te pasa, Daniela. ¿Tienes un problema con una vivienda? Sí, bueno, principalmente era con mi madre. Después que murió mi papá, a mí mis hermanos me quitaron a mi mamá el cuidado que yo tenía sobre ella, porque ella tenía Alzheimer, los dos estaban en silla de ruedas, los cuidaba yo. Mientras estaba en vida mi papá no pasaba nada, pero después que él murió, que era el que estaba más lúcido y consciente, yo era la que le hacía todo a ellos. Y muere mi papá, ellos hacen una reunión, hacen una repartición de espacio, remodelan la casa en 3 meses, la remodelaron sin permiso de la alcaldía ni nada. Yo me opuse porque mi mamá estaba viva.
De allí me la quitan porque yo le conseguí la tarjeta de sobreviviente a mi papá, a mi mamá de mi papá. Le conseguí su tarjeta, le conseguí el carnet de la patria y de ahí empezó la guerra a que ellos querían quedar a cuidar, al cuidado de mi mamá. Les entregué a mi mamá, ¿verdad? Por orden de la prefecto del municipio, y entonces ella o sea, ella no escuchó mi parte, simplemente fue como una juez y dictaminó que yo tenía que salir de allí y que yo no podía convivir allí hasta que yo no muestre una buena conducta. Y ellos tomaron posesión pues de mi mamá. De allí ellos abandonaron el tratamiento de mi mamá, su médico, la dejaron, mi mamá fue decayendo, le dio una desnutrición crónica severa y una deshidratación crónica severa. Su desmejora pues fue o sea, que para todo el mundo, o sea, que el que la veía en la calle decía, pero ¿por qué la señora está así? Y me llamaban, pero no me permitían, o sea, ver, porque ellos me cambiaron la cerradura, me sacaron de la casa, a mí y a mis nietas. Yo tengo una condición, yo soy persona con discapacidad, porque tengo un problema de salud mental, ¿verdad? Que me afecta, que es una depresión crónica severa y un desorden del pánico. Pero a pesar de todo esto, con mi medicación, yo atendía a mis padres. Mi mamá quería venirse conmigo porque ella, a pesar de su Alzheimer, ella estaba lúcida y ella pedía a grito venirse conmigo, pero ellos no dejaban y no dejaban. Y hasta que mi mamá cayó en cama, el 13 de septiembre de este mes, yo le llevé a ella una sopa, todo eso, ella estaba bien, dentro de lo que cabía, estaba en el hueso forrado. Ella se comió toda su sopa, y a los 4 días que yo voy a visitarla nuevamente, la encuentro moribunda en una cama, sin hablar, sin nada. Le había dado un micro ACV y le había dado otro ACV, y mis hermanas la medicaron porque mi mamá no las dejaba dormir, se quejaba mucho. Entonces ellos le metieron un fenobarbital y le metieron una pastilla para dormir. Eso, por supuesto, con todos los ACV que le había dado a mi mamá, eso le causó como un shock en el cerebro, que le causó como una muerte cerebral. Y mi mamá de allí empezó a decaer y duró nada más 3 semanas. Y eso para mí fue descuido de ellos. Yo la peleé a ella 1 año y medio en la fiscalía. Tengo todos los papelitos, también pedí una revisión del caso, por favor. Ellos me decían, no, eso es un caso familiar, pero mira, no le llegó el caso familiar a la muerte de mi mamá. Y yo quería que ellos... Un momentico, Daniela, te pregunto algo, porque me quedó eso pendiente. Lógicamente tú me acabas de quizá dar la respuesta a lo que yo te iba a preguntar. Cuando la prefecto no puede mandar a desalojar a nadie, o sea, un prefecto lo que puede hacer es mediar, pero no puede tomar decisiones de fondo, ni sobre con quién se queda un familiar, ni si alguien abandona un inmueble, no, sobre todo porque todo el tema de vivienda está regulado por otros entes públicos. Entonces, bueno, allí como que se fue de las funciones, quizá de buena fe, queriendo solucionar, pero me quedó ocurrido cuando se dijo, ella dijo que tú tenías que cambiar tu conducta. Supongo que tu conducta está vinculada con esos ataques que supongo te dan porque tú estás medicada. Es decir, que tú al tener una medicación para controlar ciertas cosas, supongo que tu conducta a veces varía por esa situación que tienes. No, la conducta mía era porque mi papá en vida, como él quería como un varón, pues él tiene 2 varones, 2 hijos varones, pero como él quería un hijo varón que lo acompañara, lo llevara, lo trajera, entonces yo fui como ese hijo, pues, que él quería. Y como nosotros fuimos, o sea, mi mamá y mi papá fueron cristianos y yo también soy cristiana. Entonces nosotros nos unimos mucho y entonces mi papá me dio autoridad a mí. Nosotros éramos, junto con mi esposo, los que manejábamos las tarjetas de mi papá, porque él nos los entregaba para que nosotros fuéramos a comprarle lo que él pedía, las medicinas, la comida, porque nosotros le dábamos la comida, los atendíamos, todo eso lo hacíamos nosotros, pues. La conducta es porque, o sea, llegaba mucho conflicto, porque o sea, nosotros cuidándolo, un día llegó mi hermano, cónchale, si estamos cuidando a mi mamá y hay alguien que se está quedando en el suelo cuidando a mi mamá porque quedó sola, es obvio. Entonces mi hermano vino y sacó a mi hijo a empujones y de todo, le pegó hasta a la esposa de él,
para que no durmiera ahí porque no iba a quedarse ahí nada más por dejar una ropa que él dejó allí pues en el gabinete de mi papá. Y entonces se presentó y yo o sea, me le puse por encima pues. Ok, déjame ir un momentito al receso, ¿no? Además me sorprende que, bueno, que ustedes hayan sido criados bajo principios cristianos, ¿no? Porque todo lo que estoy contando es como que lo opuesto. Y últimamente estoy un poco preocupada, quizá muy preocupada, de que me dice que se forma en principios religiosos, católicos, cristianos, y son tan alejados a la realidad, ¿no? Eso me está haciendo un poquito últimamente. Siento que la gente se ampara en ciertas cosas y al final como que es de boca, ¿no? Sí. Y hay otra gente que no está por la vida pregonando capítulos, versículos, etcétera, y como que tenga una vida más consona con los principios cristianos, ¿no? Entonces, bueno, por eso que las religiones en el mundo cada vez van más en crisis, por la contrariedad, la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Lo que se hace. Vamos un momento al receso, Daniela, y regresamos con el tema del conflicto, porque entiendo no solamente está el problema de la vivienda, sino el problema de la muerte de tu mamá. Para uno puede haber alternativa, para el otro estoy segura que no la va a haber, pero hablamos de eso al regreso. Definitivamente, no dejarle nada a nadie. Todo disfrutarlo en vida y si no dejarlo acomodado para que no haya conflicto. Sea dicho. Estoy de regreso por acá con Daniela Navas, ella está en Aragua, en el estado de Aragua. ¿En qué ciudad estás, Daniela? En Maracay. En el Maracay. municipio Mario Briceño Iragorri. Estás en Maracay. Y bueno, tienes una discusión con tus hermanos que comenzó ya con la muerte de tu papá, que continuó con lamentablemente el hecho de que tú que cuidabas a tu mamá, pues por algunas circunstancias que ya comentamos, va con tus hermanos, son dos varones, ¿no? Ustedes son 3 en total. No, sí, somos en total 6. Un varón, que es el que sabe que es el mayor, está en Colombia. Él está a favor mío y él reconoce que él no pudo, o sea, hacer lo que le correspondía, y él reconoce y él dice que él lo puede reconocer públicamente porque él sabe toda la historia. El problema es que no está aquí y él no era no era hijo de mi papá, pero mi papá lo crió de 2 años y mis hermanos han querido sacarlo también a él del documento porque él no es hijo de mi papá. Ok, la vivienda está registrada, Daniela. Es decir, ¿la vivienda estaba a nombre de quién? La vivienda estaba a nombre de mi mamá. Mi mamá y mi papá tuvieron un problema hace tiempo de cuestiones de herencia. Y mi mamá puso la casa a nombre mío. Y después, o sea, ya había salido de allí de la cesárea y había salido de la intubación y todo eso. Y yo de verdad que no me acuerdo la fecha, pero esa casa estuvo a nombre mío cuando empezaron los problemas con ellos, que tú te vas a quedar con la casa, que yo no sé qué. Yo le dije a mi mamá, bueno, pasemos nuevamente la casa a nombre suyo, porque yo no quiero tener este tipo de conflicto, ¿me entiendes? Porque a mí los problemas a mí no me gustan. Entonces se colocó otra vez la casa a nombre de mi mamá y de mi papá. Y ahorita mi mamá y mi papá en el 2007, si no me equivoco, se estaba haciendo aquí en el municipio para darle la tenencia propia de la tierra a las personas, ¿verdad? A los pisatarios, o sea, que sea propio. Eso lo hice yo con mi mamá y con mi papá, todo ese papeleo. Entonces, de allí se le entrega a mi mamá y se hace un documento donde se entrega en vida la herencia ya a los hijos. Y en el documento aparecemos los 6 hijos más mi mamá y mi papá. Entonces en el documento mi mamá y mi papá entregan a sus hijos las bienhechurías de la casa, o sea, toda la tenencia de la tierra. Y en este momento ya ustedes son copropietarios, es decir, no hay que hacer la sucesión porque ya está en nombre de los 6 hermanos. Exactamente, pero eso es lo que ellos no entienden. Eso es lo que ellos dicen que hay que hacer una sucesión, algo no, ya ellos entregaron, mi mamá y mi papá gozaban el usufructo, ¿verdad? De que ellos no se podían sacar de la casa y había que tenerlos allí bien, estable, cómodo. Pero a mi mamá no, mi mamá después la encerraron, le quitaron más vale un cuarto, la dejaron en un cuartico, mi mamá le quitaron ventilación, todo, ellos construyeron y ahora resulta que yo no puedo ni siquiera, a mí supuestamente ellos me dejaron, a mí y a mi hermano, el que está en Colombia, que somos los que nos llevamos, nos dejaron en la parte de arriba, ahora resulta que no puedo ni siquiera colocar la escalera para afuera porque no me dejan. ¿Tienes los papeles de la casa y del Sí, terreno? yo tengo los papeles originales de la casa. Y eso está registrado.
registrado no está, está es nada más notariado. ¿En qué año se notarió? En el 97 más o menos fue que se notarió. Ya le voy a decir exactamente. En el 2008, que está aquí. 2008. Eso es lo que me estás enseñando es el título supletorio, ¿no? Sí, esto es y este es el documento que está notariado todo. Y aparecemos todos. Aquí aparecemos todos, ¿ves? Y estas son las cédulas de todos. Ya le cedió el terreno a tus papás. Sí, la alcaldía ya, exacto, ya le había dado en ese momento. Y se aprovechó y se hizo ese documento con todos los 6 hijos de una vez. Ok, ahora fíjate algo. Allí está claro que lo que hay que hacer es una partición. Ustedes son copropietarios. No hay ninguna herencia pendiente. O sea, en la medida en que tus papás se dieron sus bienes en partes iguales a sus hijos, el 100% está dividido en 6 porciones exactamente iguales. No hay uno que sea más propietario y otro que sea menos propietario. Lo que me preocupa es que como el documento no está registrado, lógicamente al terreno ser municipal, la alcaldía otorga la titularidad, eso va al registro, pero la bienhechuría tiene que ir pegada al suelo, al registro del suelo, porque si no pasa lo que lamentablemente siempre pasa, que es que van y sacan otros títulos supletorios sobre el título supletorio anterior y comienza la pelea de yo tengo un título, yo también tengo un título y termina todo esto confundiéndose más. Yo tengo mi duda de si el registro va a admitir que se protocolice, es decir, que se registre ese documento porque es del año 2008 y desde el 2015 hubo una decisión del SAREM donde los documentos tenían una determinada fecha para poder registrarse y si no, no nos iban a dar por válido. ¿Okay? La primera diligencia o la diligencia número 1 urgente que hay que hacer, Daniela, es ver si el registro admite que se consigne ese documento y lo protocolicen. ¿Okay? Eso es sumamente importante porque si no le van a dar la validez a ese documento, pues tenemos un inconveniente y tenemos que ver cómo se hace valer judicialmente, ¿ok? ¿Por qué valer judicialmente? Ustedes lo que tienen que proceder es a una partición. Ahora bien, una partición judicial es muy costosa en este momento, porque tú tendrías que demandar a tus hermanos. Entonces, el alguacil, el partidor, el tasador, el rematador, los carteles en la prensa, que es carísimo. Al final, cuando ustedes se den cuenta, todo eso vale más que la casa que van a intentar partir. Y eso se va complicando. Entonces, yo siempre sugiero que hagamos primero una citación para una mediación con ellos, haciéndoles entender esto. Ellos confían en que tú no vas a tener la plata para ir a los tribunales. Eso siempre pasa. Y nosotros tratamos siempre de decirles a ellos, mira, uno nunca sabe cómo esto se puede resolver y terminan rematando las casas y quedándose todo el mundo sin nada, porque al final pierden el dinero en un remate. Y ahí sí no hay prohibición de desalojo. El desalojo se produce y punto, porque es un desalojo producto de una partición judicial. Esto es muy enredado jurídicamente, pero yo creo, Daniela, que vamos a colocar a la doctora Isamar Santander en el estado de Aragua para que lo cite y les haga entender que simplemente tú quieres lo que te corresponde, que tampoco es tanto porque es un sexto, pero es tuyo, es tuyo. Simplemente que te lo den y con eso se soluciona o que efectivamente puedas disponer de ese espacio que en la distribución te tocó a ti. Y sobre todo verificar, que es una diligencia que voy a insistir mucho que haga la doctora Isamar, verificar que el registro admita la documentación que ustedes tienen notariada. Una vez que veamos si efectivamente el registro nos admite eso, pasamos al siguiente paso, que es efectivamente ver cómo negociamos con ellos para que por lo menos haya una sana convivencia, porque ir a tribunales en este momento es algo que no les recomiendo ni siquiera a quien tiene dinero. ¿Sabes? Es absurdo, menos a los que no tienen dinero para acudir, porque aunque el sistema es gratuito, eso está en la Constitución, pero en la práctica eso es un poco plata. Pero tienes que pagar los abogados, tienes que pagar los expertos, porque lógicamente eso son cosas que hay que pagar. Vamos a tratar de no llegar hasta allí, ¿sí? Diligencia número 1, foco con el tema de la notaría y el registro, porque eso es lo más importante en este momento para saber efectivamente estos son los dueños y yo también soy dueña. Y si yo soy dueña, soy copropietaria, ¿está bien? Acepto entonces la solicitud, Daniela, lo pasamos al abogado de Aragua, me tengo que despedir porque se nos acabó el tiempo. Gracias, Daniela, mucha paciencia con esto y vamos a ver hasta dónde lo encaminamos y por favor conciencia a los familiares. Todos los programas que vemos
son conflictos entre familiares. Imagínate tú, ya uno pelea con los desconocidos para colmo tener que pelear con la familia. Ay no, qué agotador, por eso es mejor morirse pobre. Definitivamente, no dejarle nada a nadie. Todo disfrutarlo en vida y si no dejarlo acomodado para que no haya estos conflictos. Me despido, nos vemos en un próximo Se ha Dicho. Se les quiere y se les respeta. Un beso para todos y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao, gracias, chao.